al nacimiento de Jesús. Y vamos a ver que alrededor de la historia del nacimiento de Jesús, el Señor está trabajando a través de varias personas, a través de lugares y a través de acontecimientos ordinarios que el Señor permitió en su soberanía que sucedieran para el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas que se habían dado en el Antiguo Testamento acerca de la llegada de un Salvador que sería Salvador no solamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones de la tierra. Entonces vamos a ver nosotros cómo el Hijo de Dios, que es eterno, porque el Señor, así como la Trinidad, ¿verdad? No tiene comienzo, no tiene fin. Jesús es el alfa y la omega. Jesús estaba desde antes, ¿verdad? De la creación del mundo. Pero el Señor en su misericordia envía a su Hijo unigénito a la tierra en un ambiente completamente humilde, ¿sí? Para cumplir el pacto que él había hecho con los hombres, de enviar un Salvador, ¿sí? Entonces, por medio de Jesús se lleva a cabo ese nuevo pacto del cual el Señor viene hablando desde el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, cuando le da una palabra. Vamos a ir para allá, para Génesis 3:15, y le voy a pedir a Benja que por favor nos apoye con la lectura. Génesis 3:15, ¿verdad? Sí. Sí, dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Esta palabra se la está dando Dios a la serpiente, ¿sí? El Señor le está diciendo a Satanás mismo que va a poner enemistad entre él y la mujer. Y dice, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. ¿La simiente de quién? La simiente de la mujer. ¿Iba a herir a quién? A Satanás. ¿En dónde? En la cabeza. Dice, y tú le herirás en el calcañar. Entonces Satanás, ¿verdad? Heriría a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo mucha oposición cuando estuvo aquí en la tierra para el desarrollo de su ministerio. Fue vituperado, fue crucificado, fue golpeado. Pero pues esas fueron heridas que el enemigo hizo a nuestro Salvador en el calcañar, en el talón. Pero Jesús le heriría en la cabeza, puesto que Jesús en el sacrificio de la cruz venció aún a la muerte misma. Esta es la primera profecía que nosotros vemos en el Antiguo Testamento de la promesa de un Salvador. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento hay muchísimas profecías mesiánicas sobre la venida de ese Salvador. Entonces vamos a ver el anuncio, primeramente, que el ángel le hace a María. Y vámonos todos en nuestra Biblia a Lucas, capítulo 1. Y vamos a ver desde el versículo 26. Quiero que presten mucha atención, hermanos. En cada palabra dice la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel, ¿al sexto mes de qué?
Si nosotros vemos ahí en Lucas, en el relato inmediatamente anterior que está aquí en nuestra Biblia, vemos ahí mismo en el capítulo 1, a partir del versículo 5, el anuncio del nacimiento de ¿quién? De Juan el Bautista. ¿A quién se le anunció? A Zacarías, el papá de Juan el Bautista, esposo de Elizabeth, ¿sí? Nos cuenta la historia, ¿verdad? Que el ángel llegó con Zacarías, le anunció sobre el nacimiento de Juan el Bautista, que este hombre junto con su esposa no habían podido tener descendencia, su esposa no había podido quedar embarazada, ya estaba en una edad avanzada. Cuando el ángel le dice que su esposa va a quedar embarazada y que él va a tener un hijo, pues el Zacarías le dice al ángel, pues ya yo estoy viejo y mi mujer también está en edad avanzada. Y el ángel le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y dice la palabra que después de ese anuncio, efectivamente, Elizabeth quedó en embarazo. Bueno, ahora sí, en el versículo 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Hermanos, aquí podemos ver, por medio de este relato, nos damos cuenta que Juan el Bautista y Jesús se llevan 6 meses, ¿sí? Al sexto mes que Elizabeth queda embarazada, al sexto mes le dan el anuncio también a María, el mismo ángel que se llama Gabriel, fue enviado por Dios a dar también el anuncio de otro nacimiento. Ahora sería el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice que el Señor envió el ángel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Hagan de cuenta que Galilea es como decir aquí en México un estado y Nazaret era la ciudad. No sé cómo le llamarán allá en Chile, hermana Caro, o allá en Argentina, hermano Mauricio, desconozco. En Argentina se llama ciudad y nosotros a su vez pertenecemos a una provincia que es un poco más grande, que a su vez esas 24 provincias hacen a lo que es la nación argentina. Ok, bueno, entonces exactamente aquí en México, por ejemplo, se llaman estados. En Colombia, por ejemplo, se les llama departamentos. Entonces, si lo relacionamos, ¿verdad? Más o menos con el lugar donde nosotros vivimos, que en cada país se llamará diferente, ¿verdad? Palestina, que es el país donde Jesús nace, estaba dividido en provincias, ¿sí? Y las provincias a su vez estaban divididas en ciudades. Entonces, Galilea es una provincia de Palestina y Nazaret es una ciudad, ¿sí? Entonces, allí a ese lugar llega el ángel y el versículo 27 nos dice que fue enviado a una mujer virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de esa virgen era María. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que es una mujer virgen que no había tenido relaciones íntimas con nadie, ¿verdad? Con ningún varón. Desposada, ¿qué quiere decir?
que estaba comprometida para casarse, y ahorita les voy a explicar más cómo era esta situación en el contexto de la cultura judía, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Ah, ¿cómo así que de la casa de David? Si David ya había estado fue un rey en el Antiguo Testamento. Bueno, los judíos guardan muy celosamente su genealogía. Entonces, ellos conocen muy bien de qué tribu, de las 12 tribus de Israel, a cuál tribu pertenecen y saben específicamente de dónde proviene su linaje. Entonces, José era un descendiente del rey David. Y esto lo vamos a ver a súper detalle más adelante. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Salve quiere decir te saludo, ¿sí? El ángel le dice, te saludo, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Esto quiere decir, dice, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, María se extrañó, ¿sí? ¿Por qué un ángel va a saludarla de esa manera? Si ella es una persona pues común y corriente, ¿verdad? Que hasta este momento no tenía pues nada de especial. Entonces ella se turba, ¿sí? Se sorprende por las palabras que le dice el ángel. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Tengan en cuenta estas palabras porque más adelante vamos a comprender por qué el ángel le menciona el trono de David a María. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, y si ustedes ven ahí en su Biblia, santo ser está en mayúscula, que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios también está con mayúscula, ¿cierto? Y he aquí, le dice el ángel, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces aquí descubrimos un dato, ¿verdad? Que Elizabeth era pariente de María. La tradición nos enseña que eran primas. Sin embargo, la Biblia no dice exactamente qué parentesco tenían, ¿verdad? Nunca se nos dice si eran primas. A lo mejor si colocamos un poco de lógica, es más lógico que fuesen tía y sobrina, porque estamos hablando de que María es una adolescente y Elizabeth, por lo que comenta la misma Biblia, ya es una mujer anciana. Pudiera ser que eran tía y sobrina. No lo sabemos exactamente, ¿verdad? Porque la Biblia solamente nos dice que eran parientes. Por lo tanto, Juan el Bautista y Jesús también eran parientes. Entonces dice la Biblia, porque
ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y en esta clase, hermanos, vamos a hablar, como les comentaba, no vamos a hablar todavía del nacimiento de Jesús como tal, porque hay otros detalles que considerar antes del nacimiento. Y es el anuncio del nacimiento de Jesús. Vemos entonces que después de que el ángel le da semejante noticia, ¿verdad? ¿Qué hizo María? Pues María a lo mejor quería hablar con alguien, ¿no? Quería sentirse identificada con alguien que estuviera pasando lo mismo que ella, porque pues el embarazo de Elizabeth también fue un embarazo milagroso, sí, también fue un milagro porque pues ya estaba en una edad avanzada y era estéril. Y dice la palabra entonces en el versículo 39, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Judá era otra provincia, ¿sí? Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, su pariente. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Miren las palabras que Elizabeth le dice a María. Entonces, estas palabras que María recibe eh, de halago, si se puede decir de alguna manera, por parte del ángel, por parte de Elizabeth, en ningún momento quiere decir que María sea impartidora de gracia para la humanidad. Más bien, lo que quiere decir es que María es una receptora del favor divino y no una fuente de gracia para dispensarla a otros. Y es necesario hacer esta aclaración porque desafortunadamente la tradición ha distorsionado la enseñanza de la palabra y entonces esto ha ocasionado que se le dé honra a María por encima de la honra que se le da a Jesús. Entonces debemos comprender estas palabras de bendición que ella recibe tanto por parte del ángel como por parte de su pariente Elizabeth, como que María es receptora del favor divino. Pero en ningún momento quiere decir que María sea quien imparte gracia a los hombres. Y es necesario, hermanos, que por un momento nosotros dimensionemos la magnitud del anuncio que el ángel le está haciendo a María. Imagínense, si los cielos no pueden contener la gloria del Señor, ¿cómo un cuerpo puede contener a ese niño que nacería
que es el Hijo de Dios. Por eso María se turbó, porque María yo creo que no cabía en su cabeza esa idea, ¿verdad? ¿Cómo que la madre del Hijo de Dios? ¿Cómo así que al Hijo de Dios, el creador del universo, una mujer tendría que amamantarlo, tendría que cargarlo, tendría que cambiarlo y todo lo que implica la cotidianidad de tener un bebé? Porque nuestro Señor Jesús pasó por todos los procesos normales y naturales por los que pasa cualquier ser humano. Y bueno, no me voy a adelantar, pero en la próxima clase vamos a hablar sobre las naturalezas de Jesús. Y precisamente, ¿verdad? En su naturaleza humana, el Señor se identificó en todo con los hombres. Entonces, ¿cómo así que una madre cargando a Dios en sus brazos? Eso era algo completamente inimaginable. ¿Por qué? Porque cuando las profecías decían, ¿verdad?, que vendría un Salvador, quizás los judíos se imaginaban otra cosa, ¿verdad? Quizás se imaginaban, no sé, un carruaje bajando del cielo o algo parecido, pero nunca un bebé. Sin embargo, así es como el Señor, en su soberanía, hace que sucedan las cosas. Y la escogida para esta misión era nada más y nada menos que una humilde campesina adolescente judía. Era una niña, era una adolescente. ¿Y cómo podemos decir que era una adolescente? Bueno, porque en la cultura judía, en esos tiempos en los que nació Jesús, bueno, y no solamente en la cultura judía, ¿verdad? Seguramente muchas de nuestras abuelitas, de nuestras bisabuelitas se casaron siendo adolescentes, porque anteriormente, por cultura, eso era pues lo que sucedía, ¿verdad? Que se casaban muy jovencitas. Entonces, en la cultura judía, la costumbre era comprometer a las niñas para casarse más o menos como a los 13, 14 años. Entonces, por eso, por la información histórica, ¿verdad? Podemos entonces nosotros deducir que María era una adolescente cuando recibió este anuncio de parte del ángel. Y, y fíjense que pues eran matrimonios pues que se arreglaban entre los padres, ¿cierto? Eso era lo que sucedía en la cultura judía en aquel entonces. Cuando la palabra dice que era una virgen desposada, quiere decir que ella estaba en compromiso matrimonial con José. Eso era un acuerdo legal entre los padres de los dos adolescentes que era conocido como Kiddushin. Así se conocía ese acuerdo, ese contrato matrimonial. Y ese periodo en esa cultura duraba por lo general un año completo en los que ya estaban comprometidos y ya ante la sociedad era como si fueran esposos. Sin embargo, cada quien estaba en su casa, ¿sí? Entonces, durante ese año del Kiddushin, María estaba en su casa y José estaba en su casa. Sin embargo, ante la sociedad, ya ellos estaban considerados como esposos, ¿sí? Y bueno, culturalmente ese periodo del Kiddushin era como para mostrar, ¿sí?, la fidelidad de ambos estando comprometidos, pero viviendo separados. Entonces, vemos qué tremenda responsabilidad asumió María, ¿verdad? Al aceptar esto que el ángel le estaba diciendo,
sabiendo la condición en la que ella se encontraba. Entonces, la palabra nos menciona acerca de María. Hablemos un poco de María, hablemos un poco de estos personajes que están presentes en la vida del niño Jesús. De María sabemos que aparte de Elizabeth, la Biblia menciona también una hermana de María. Voy a pedirle a la hermana Marta si puede leernos en su Biblia, por favor, Juan 19:25. Sí, Juan 19:25. Dice, les dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y me metiere mi mano en su costado, no creeré. Ah, caray, espéreme. No, yo creo que leyó otro, hermana. Ah, sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? me Por fui favor. al siguiente capítulo. Es Juan 19:25. 19:25. Por favor. Perdón. Dice, y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ok. Entonces, gracias, hermana. Ahora sí. La Biblia, aparte de Elizabeth, ¿verdad? Nos menciona una hermana de María. Dice en Juan 19:25, y la hermana de su madre, ¿verdad? Dice que estaba Jesús, su madre y la hermana de su madre. Entonces, sabemos solamente, ¿verdad? Que tenía también una hermana, pero era necesario que Jesús, según la carne, ¿verdad? Proviniera de alguien que fuera del linaje de David. Le voy a pedir a la hermana Ángeles si nos puede apoyar con la lectura de Romanos 1:3. Claro que sí, pastora, permítame. Romanos 1:3. Sí. Ok, aquí está. Dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Exactamente. Entonces, ahí en Romanos, Pablo nos dice que María, bueno, que Jesús era del linaje de David según la carne. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que su naturaleza humana, ¿sí? Que vino por medio de María, ¿verdad? En su naturaleza humana, esa mujer, ¿verdad? Era del linaje de David, y ahorita más adelante lo vamos a ver más a detalle. ¿De dónde, verdad? Venía exactamente María, quiénes eran sus antepasados, ¿sí? ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de María? Pues nos dice que era una mujer virgen, ¿verdad? Lucas nos dice que era una mujer virgen. Eso nos habla de que pues era una señorita que tenía una vida moralmente pura, ¿verdad? Dice que se turbó ante las palabras del ángel. ¿Qué nos quiere decir esto de su carácter? Pues que María era una mujer humilde. María en ningún momento dijo, uy, sí, a mí, gracias Ángel por todo lo que me estás diciendo, me lo merezco, yo soy la escogida porque soy la más, la que más me lo merezco porque por méritos propios. No, María nunca dijo eso, ¿verdad? Dice la palabra que María se turbó por las palabras
del ángel cuando el ángel le dijo, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces eso nos habla de que es una mujer, de que era una mujer humilde, ¿verdad? Era también una mujer de fe. En ningún momento María dijo, no, déjame pensarlo, déjame ver si acepto o si no acepto. No, ella aceptó lo que le dijo el ángel, ¿sí? Y era una mujer también obediente a Dios, porque a pesar de su condición de que era una mujer desposada, y ahorita vamos a ver todo lo que eso implicaba, ¿sí? Todos los riesgos que ella corrió al obedecer lo que el Señor le estaba diciendo por medio del ángel, vemos que realmente era una mujer valiente. Ella obedeció al Señor sin importarle lo que vendría. Ella aceptó la voluntad de Dios en forma inmediata, sin dudas ni interrogantes. Y tal como lo acabamos de leer en Lucas, después de esta noticia, María se dirige a casa de su pariente Elizabeth, quien también esperaba a su primer hijo en la vejez en una forma milagrosa, y también, ¿verdad?, tenían en común de que pues el nacimiento del hijo de Elizabeth, que era nada más y nada menos que Juan el Bautista, también había sido anunciado por un ángel. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo estas mujeres se sienten identificadas por esa obra milagrosa que el Señor está haciendo en ambas, y juntas se regocijaron en la bondad del Señor. Entonces María expresa unas palabras. Es un himno de alabanza, el cual se conoce como el Magnificat. Y vamos a verlo ahorita, vamos a desglosarlo, ¿verdad? Todas esas palabras que María dice, pero a través de esas palabras que María expresa de alabanza hacia el Señor, nosotros podemos ver que no solamente era una jovencita humilde de corazón, obediente a Dios, sujeta a la palabra, una mujer de fe, una mujer de buen testimonio, sino que también es una mujer que conocía las escrituras, porque en las palabras que ella dice, ella hace referencia a la ley, a los salmos y a los profetas. Y en todas estas palabras que María dice, al único a quien siempre exalta es a Dios. Nunca se dio la gloria a ella misma, siempre le dio la gloria a Dios. Entonces vamos a ver en qué consiste este himno, ¿verdad? Más exactamente conocido como el Magnificat. Este nombre se le fue dado a este himno por la primera palabra en latín, ¿sí? Por eso se le llamó así muchos años después, ¿no? Porque en la Biblia ustedes no van a encontrar esa palabra como tal, pero popularmente se le conoce como el Magnificat. Y está a partir del versículo 46, está este himno que María entona. Y vamos a revisarlo. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y estas palabras nos recuerdan a otra mujer en el Antiguo Testamento. Déjenme ir para allá. Está en el primer libro de Samuel. Dos del 1 al 10. Allí vemos un cántico de Ana. Ana, que también era una mujer que clamaba a Dios por un hijo, y el Señor le concedió, ¿verdad?, tener a Samuel. Ana también, cuando el Señor le concede ese hijo, también entona un himno de alabanza al Señor.
Y también Ana expresa estas palabras de que ella, ¿verdad? De que su alma engrandece al Señor. Entonces, estas palabras que María entona en este himno de alabanza son parecidas a las palabras que Ana expresa. Y dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esto es importante, hermanos, porque María reconoce a Dios como su Salvador y como su Dios. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Pero vemos las palabras de María y son palabras de humildad, ¿sí? ¿Qué pensará María, no? De todo lo que sucede en esta tierra, de cómo la honran, de cómo la alaban, de cómo le piden que interceda ante Dios por los pecadores, etcétera, le piden milagros, cuando ella misma, ¿verdad? Reconoce que necesita un Salvador y que ese Salvador, ¿verdad? Es el Señor. Cuando ella misma expresa de su propia boca, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Estas son las palabras de María, ¿sí? Y vamos ahora a la segunda parte de este himno. María alaba a Dios por su poder, por su santidad y por su eterna misericordia. Y dicen los versículos 49 y 50. Síganlo ahí con su Biblia, por favor. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Ahora vamos a la tercera parte del Magnificat. María alaba a Dios porque la misericordia de él y su juicio se extienden a toda clase de personas. Dice, hizo proezas con su brazo. Nos está hablando de las obras portentosas de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Sí? A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y en la última parte, María alaba a Dios por su bendición a Israel y dice, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, María trae a colación no solamente las palabras de Ana, no solamente los hechos portentosos que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, no solamente el cumplimiento de la promesa del Señor para con Jacob, con Israel, sino también se va hasta más atrás, ¿verdad? Y María trae aquí en estas palabras de alabanza un recordatorio del pacto del Señor con Abraham, porque el Señor le dice a Abraham en Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Todas estas promesas en unas palabras de alabanza tan cortas, María, ¿sí? Le expresa a Elizabeth, ¿sí? Que el Señor, por medio de ella, está cumpliendo, ¿verdad? La promesa. Por medio de ese bebé que viene en camino, está cumpliendo la promesa
y el pacto que hizo el Señor con Abraham. Ella es consciente, ¿sí?, de que ese es el Mesías que el pueblo de Israel tanto ha esperado. Entonces, hermanos, María, ella dice, ¿verdad?, que las generaciones la llamarán bienaventurada. ¿Pero por qué? Por ser el instrumento, ¿verdad?, que Dios ha escogido para que su hijo entrara en este mundo. A ella le fue dado ese privilegio, ¿sí? Entonces, ella fue un ser humano como cualquier otro, ¿sí? Un ser humano que necesitaba redención, un ser humano que se reconocía, ¿verdad?, que necesitaba también un salvador. Ella en ningún momento se autodenominó salvadora. Ella reconoció que necesitaba un salvador, que Dios era su salvador y que ese niño, ¿verdad?, que estaba en el vientre, era la promesa de Dios para Israel. Entonces, vemos nosotros, ¿verdad?, cuán distorsionado ha sido todo esto, cómo la Iglesia Católica Romana, desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, lo vimos en el curso de Historia de la Iglesia, se ha fomentado un culto mariano que empaña la supremacía de Cristo por la adoración a su madre. Sin embargo, vemos que si nosotros analizamos la actitud de María, ella nunca tuvo una actitud de soberbia, ni de orgullo, ni de que la adoraran, ni mucho menos, ¿verdad? Aún el mismo Señor, ¿verdad?, dejó bastante claro esto. Vamos a ver qué dice Marcos 3, del 31 al 35. Y le voy a pedir a la hermana Vila si nos puede apoyar con la lectura de Marcos 3, del 31 al 35, por favor. Lo busco al tiro. Sí. Marcos 3. ¿Pastora? Sí, Marcos ¿Pastora? 3, del 31 al 35. Al 35, ya. Dice, ¿se escucha, cierto? Sí. Dice, mientras tanto, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba, pero prefirieron quedarse fuera y mandarlo a llamar. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús les preguntó, ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Luego miró a todos los que estaban sentados a su alrededor y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque en verdad cualquiera que obedece a Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Entonces vemos que aún Jesús, ¿verdad?, no le dio ese lugar de supremacía a María. Entonces, ¿por qué los seres humanos han hecho tal cosa, verdad? Jesús mismo, aún en vida, exhortó a que no se le diera honra desmedida a María. Le voy a pedir a Andreita si nos puede hacer el favor de apoyarnos con la lectura de Lucas 11, del 27 al 28, por favor. Sí. 11 ¿qué? Del 27 al 28. 27. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que en este suceso
Aún entre la multitud, ¿verdad? En ese tiempo hubo gente que dijo, no, pues bienaventurada la mujer que te trajo, ¿no? Pero Jesús enseguida le exhortó y le dijo, no, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿sí? Entonces, la adoración a María no tiene ningún fundamento bíblico, realmente no lo tiene. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Y por último, vamos a leer Apocalipsis 19:10 y le voy a pedir a la hermana Patti que nos apoye con la lectura, por favor, de Apocalipsis 19:10. Sí, permítame. Apocalipsis 29. 19:10. 19. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, María, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Entonces aquí nos dice Juan, ¿verdad? Juan, autor de Apocalipsis, que él, ¿verdad? Quiso adorar al ángel, pero que el ángel le dijo, no, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. ¿Sí? Entonces, la adoración solamente es para nuestro Dios. No es ni para los ángeles, ni para María, ni para José, ni para ningún otro ser humano. Entonces, necesitamos tener en claro esto porque de repente no sabemos cómo dar respuestas, ¿verdad? Ante los comentarios, ante diversos errores que tienen las personas. Bueno, pues aquí tenemos bastante fundamento para poderle explicar a las personas que María solamente fue un instrumento escogido por Dios. María fue una mujer sencilla y siempre tuvo un bajo perfil en todos los evangelios. Entonces, como hombre, Jesús era su hijo, pero como Dios, Jesús era su Señor. Y eso está bastante claro, ¿verdad? A lo largo de todas las escrituras. Entonces, el Señor ciertamente honró a María, pero no debemos darle a María más honor que a Dios. Más bien debemos imitar el ejemplo de sumisión total a Dios que siempre mostró María. Esta mujer fue bienaventurada porque pues la palabra nos dice que cuando Jesús empezó su ministerio, ¿verdad? Tenía más o menos alrededor de unos 30 años. Y pues como todo niño, todo joven judío, ¿verdad? Vivió con sus padres hasta antes de iniciar su ministerio terrenal, por lo cual esta mujer tuvo el privilegio, ¿verdad?, de compartir el mismo techo con Jesús alrededor de unos 30 años. La palabra nos dice en Lucas 2:51 que Jesús estaba sujeto a sus padres terrenales. Eso lo podemos encontrar en Lucas 2:51. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, a pesar, ¿verdad?, de que Jesús, siendo Dios, era un ser completamente perfecto, ¿verdad? Y que ningún ser humano podía perfeccionarlo aún más, mientras estuvo, ¿verdad?, en su ministerio terrenal, estaba sujeto a sus padres como cualquier otro hijo, y la Biblia lo dice en Lucas 2:51, ¿sí? Entonces, podemos ver nosotros que María aportó la naturaleza humana de Jesús. Como les comentaba, en la próxima clase les voy a hablar un poquito más de estas dos naturalezas. María solamente aportó la naturaleza humana de Jesús
por lo que probablemente pues se parecía físicamente a ella, ¿verdad? Porque el Señor en su ministerio terrenal pues vivió todo lo que viven los seres humanos, ¿sí? Y aún fue tentado en todo, dice la palabra. Entonces, si María fue quien aportó, ¿verdad? Esa naturaleza humana, pues lo más probable es que físicamente debía parecerse a alguien y pues eso era pues a María, ¿no? María y José le dieron un hogar amoroso a Jesús en compañía de sus hermanos terrenales, de quien la Biblia dice que eran 4 hombres y debieron ser al menos 2 mujeres. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Mateo 13, del versículo 55 al 56. Y le voy a pedir a la hermana Carmen si nos puede hacer el favor de compartirnos la lectura de Mateo 13, 55 al 56, por favor. Sí, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. Gracias, hermana. Entonces aquí se rompe esa teoría de María siempre virgen, ¿verdad? Porque no fue María siempre virgen. Solamente fue virgen hasta el momento en que nació el niño, porque posteriormente la Biblia nos dice, ¿verdad? Que ella tuvo intimidad con José, fue hasta después del nacimiento de Jesús. Entonces ella solamente estuvo virgen durante la concepción y el embarazo, pero posteriormente tuvo una vida marital normal como cualquier pareja y tuvo sus hijos con José, de los cuales la misma Biblia nos dice aún sus nombres, ¿verdad? Entonces, el servicio de María a Dios era cumplir el papel de madre con todas las obligaciones y responsabilidades que eso implica, ¿verdad? En el contexto de la cultura judía. O sea, enseñarle a los niños, ir al pozo a buscar al agua, preparar los alimentos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hace cualquier mamá. Y esta mujer, ¿verdad? Al aceptar este servicio a Dios, al aceptar esta misión que el Señor le encomendó, fue testigo de todo el desarrollo físico y espiritual de Jesús. Dice la palabra en Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero como cualquier mamá, ¿verdad? Experimentó el dolor físico y emocional, ¿sí? Y el primer dolor que tuvo que sufrir esta mujer fue la desconfianza de su prometido, porque ahorita vamos a ver, ¿verdad?, qué pasó después de que le dieron ese anuncio y pues el prometido se entera. Tuvo que hacer un largo viaje a pocos días de dar a luz. Imagínense pues las que son mujeres, ¿verdad? Esa mega panza que luego se nos hace, y hacer un viaje en un tiempo en el que no había transporte, en un viaje de Nazaret hasta Belén, que no era un viaje ni de 1 ni de 2 horas, sino de aproximadamente entre 3 y 5 días. Posteriormente, el tener a su hija sola en un establo, porque pues la ilusión de toda mujer cuando va a tener a su hijo es que esté ahí su familia, ¿no? Por lo menos la mamá, ¿cierto? Y todas las que son mujeres dicen, no, pues sí, por lo menos con que esté mi mamá ya me doy por bien servida, ¿no? Pero pues esta mujer solita, sin una partera, sin un familiar, solita y acompañada de los burros, los caballos, las vacas, ¿no? Luego, posteriormente, un tiempo después de que nace el niño, tener que huir a otro país. Luego, a los 12 años, el niño se le pierde por 3 días. Imagínense la angustia de que se te pierda tu hijo. Entonces,
Y posteriormente, no solamente el hecho de que se perdió, sino la respuesta que le da Jesús, ¿verdad? Y por eso dice Lucas, y esta mujer guardaba todas estas cosas en su corazón. Y después, a los 30 años, el hijo se va de la casa para iniciar su ministerio terrenal. Y para ponerle la cerecita al pastel, ver morir a su hijo en la cruz. Entonces, María como mamá experimentó, yo creo que todos los dolores juntos que puede vivir cualquier mamá, que se te pierda un hijo, verlo morir frente a tus ojos, yo creo que es el dolor más grande que puede tener una madre, que se te desaparezca, el tenerlo sola, el no tener las cosas adecuadas para que tu hijo nazca, N cantidad de situaciones. Como mamá tuvo que sufrir María. Entonces imagínense todo lo que esta mujer tuvo que vivir. O sea, pongámonos unos minutitos en sus zapatos, todo lo que esta mujer tuvo que vivir como mamá y todo lo que acarreó el hecho de que ella obedeciera lo que el ángel le estaba anunciando. Aún María, ¿verdad? Sufrió ver el rechazo a su hijo por parte del pueblo judío y de sus propios hermanos, porque la palabra nos dice en Juan 7, del 1 al 5, que ni aun sus hermanos creían en él. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, imagínense, aparte de todos los sufrimientos que tuvo, que acarrearon consigo el ser la madre de Jesús, el ver que sus otros hijos no aceptaban al Salvador. ¿Cómo nos sentimos como mamás cuando alguno de nuestros hijos está lejos del Señor? Está alejado. Bueno, pues María también sufrió esto, ¿verdad? Durante un tiempo cuando aún sus propios hijos rechazaron a Jesús. Pero bueno, en el momento en que Jesús muere, ¿verdad? Muere en la cruz, formalmente se marca un fin en la relación terrenal de María con Jesús. Y a partir de este momento, ¿verdad? En que el Señor muere, que posteriormente sabemos que resucita y está por un leve tiempo en la tierra y luego asciende a los cielos. Pero a partir de este momento, el Señor ya cumplió su ministerio terrenal y se cumplió también el servicio y de María, ¿verdad? Como mamá. Y a partir de aquí, Jesús solamente, ¿verdad? Fue por siempre su Salvador y su proveedor. Entonces esta tarea de María fue temporal, ¿verdad? Mientras Jesús estuvo su ministerio en la tierra. Pero en ninguna parte de la Biblia nos dice que por haber tenido ese llamado de ser la madre de Jesús durante su ministerio en la tierra, sea la reina, ni tenga un trono, ni tenga un lugar especial, ni nada de eso, ¿verdad? Su servicio terminó en el momento en que el Señor ascendió. Y ella, ¿verdad? Tiene al Señor como su Salvador y su proveedor, así como lo tenemos, pues todos nosotros que hemos sido receptores, ¿verdad? De esa redención divina. Entonces, María reconocía a Jesús como su Salvador. De hecho, María, en el relato de Hechos, ¿verdad? Cuando nos habla
de que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, del versículo 13 al 14, nos dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces vemos que a este punto ya la familia terrenal de Jesús, ¿verdad? Ya estaban todos convertidos. Y María perteneció a ese primer grupo de creyentes. Sin embargo, es nombrada al final de la lista. Si tenemos abierta nuestra Biblia ahí en Hechos 1, del 12 al 14, vemos que a María la nombran hasta el final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella no ocupa un lugar de preeminencia. El Nuevo Testamento no vuelve a mencionar a María. Sin embargo, sí menciona a los apóstoles, porque fueron los apóstoles los líderes de la iglesia primitiva. Entonces, María, ¿verdad? No estuvo libre de pecado. María era una persona que, al igual que todos nosotros, necesitaba un Salvador y necesitaba redención. Y ella misma lo expresa a través de ese canto de alabanza cuando reconoce a Dios como su Salvador. María siempre reconoció la autoridad de Jesús como hijo de Dios. Y podemos ver en Juan capítulo 2, versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Sí? Entonces, refiriéndose a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el hacedor de milagros. Jesús es quien hace los milagros. María no hizo ningún milagro en la Biblia, ¿verdad? Entonces, a María no se le fue dado ese poder. Y ahora vamos a hablar de otro personaje también importante del cual muy poco se habla, sin embargo es clave, ¿verdad? En este llamado que se le hace a esta pareja. Y es el anuncio a José. Así que, hermanos, los invito a que ahora vayamos en nuestra Biblia a Mateo y vamos a ver qué pasó, ¿verdad? Con ese novio que pues ya tenía una estabilidad, ya estaba listo porque ya tenía su prometida y de repente la prometida le sale con que está embarazada, ¿no? Entonces, la palabra nos dice, Mateo 1 del 18 al 25. Hermanos, tengamos en cuenta, Lucas nos habla del anuncio del nacimiento de Jesús a María, ¿sí? Tengan en cuenta ese detalle. Sin embargo, Mateo nos habla del anuncio del nacimiento de Jesús a José. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 1, desde el 18 al 25. Dice, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿sí? Aquí la misma Biblia nos está diciendo, antes de que se juntasen, antes de que vivieran juntos, antes de que tuvieran intimidad, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, dice José, su marido. ¿Por qué dice su marido? Porque ya les expliqué, ¿verdad? Dentro del contexto judío, lo que era esto del desposorio. Entonces, ante la sociedad, prácticamente ellos ya estaban casados. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado
del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció. Ojo con esto. Conocer en este contexto, ¿sí? De la cultura judía es tener relaciones sexuales. Dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oh, qué tremendo lío. El ángel le anuncia a María que ha concebido un hijo por el poder del Espíritu Santo. María le tiene que dar esta noticia a José, ¿sí? A José, un humilde carpintero judío, un simple artesano, de que pues ya están ahora sí que subidos en el barco y que pues tendría la responsabilidad de criar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el llamado de José fue único. ¿Por qué? Porque el Señor llevó a José a lugares que él nunca se imaginó y lo expuso a situaciones que José nunca se había esperado. José ya tenía una estabilidad porque José tenía un oficio, era artesano, tenía un compromiso, tenía un lugar donde vivía, ya tenía una estabilidad prácticamente, ya tenía su vida resuelta. Y de repente le llega a María con esta noticia, sabiendo que José ya gozaba de una buena reputación. Y José, al recibir esta noticia de que María está embarazada y que había concebido del Espíritu Santo, entró como que algo no le sonaba, ¿verdad? Y dice la Biblia que pensó dejarla. Entonces, ¿por qué? Porque José tenía que tomar una decisión. Su propia dignidad o la voluntad de Dios. José deja de ser nombrado en la Biblia a partir del momento en que Jesús tiene 12 años y ya no volvemos a saber más de él. Sin embargo, vemos que José tiene este sueño, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que el ángel del Señor se le apareció en sueños. Y el ángel del Señor literalmente tuvo que decirle que recibiera a María, ¿sí? Pero ¿a qué se sometió José al recibir a María estando embarazada? Pues puso su reputación en juego, porque al aceptar la voluntad de Dios se le avecinaban varias situaciones que él nunca se había esperado. En primer lugar, José pues no podía tocarle ni un pelo a María, estamos de acuerdo, porque pues la Biblia dice en Isaías 7:14 que el Salvador iba a nacer de una virgen. Entonces, para que se cumpliera la profecía, José tenía que recibirla, pero no podía tener intimidad con ella, porque la profecía decía que el niño nacería de una virgen. Hermana Lulú, ¿me puede apoyar con la lectura de Isaías 7:14? ¿Qué pasará? Gracias, hermana. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Entonces, punto número 1,
María tenía que permanecer virgen, ¿cierto? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Punto número 2. Ellos vivían en Nazaret y las profecías decían que el Mesías iba a nacer en Belén. A ver, hermana Doris, ¿me puede hacer favor de apoyarme con la lectura de Miqueas 5:2? Sí, hermana, amén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y a sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Entonces, de verdad que José no sabía, ¿verdad? Todo lo que le esperaba. Recibir el rechazo de las personas, tener que acomodar un establo para que el Hijo de Dios naciera. Imagínense cómo se sentiría José. Sí, bueno, cualquier hombre, ¿verdad? O la mayoría de los hombres como papás procuran de que cuando su bebé vaya a nacer tenga todo lo necesario, ¿verdad? Y siendo el carpintero, seguramente ya tenía una cuna para su hijo, ya se la había hecho con todo el esmero, ¿verdad? Y de repente sale este viaje para Belén y termina el bebé naciendo en un establo. El hijo del carpintero. Imagínense, ¿ustedes creen que no iba a tener ya una camita para su hijo? No sé, algo, ¿verdad? Algo donde acomodarlo, muy bonito, hecho con sus propias manos seguramente. Y que de repente el bebé pues ni siquiera eso, ¿verdad? Tener que ir a un país extranjero, aprender la lengua egipcia, sobrevivir allá con su familia, porque como papá terrenal, pues tenía que proveer, ¿verdad? Para las necesidades de María, del niño. Y José dejó su zona de confort para aceptar el llamado del Señor. Y esto nos confronta a nosotros también, hermanos, porque ¿qué vio Dios en José como para encomendarle tan misión de ser el padre de Jesús durante su vida terrenal? Algo vio Dios en este hombre, su disposición. De José nunca escuchamos ninguna palabra que se haya arrepentido de haber aceptado este llamado del Señor. Y si esto lo llevamos a nosotros, hermanos, imagínense si esta pareja, una humilde campesina y un humilde carpintero, el Señor los escogió para tan grande misión. ¿Creen que el Señor no ha visto algo en ti, algo en mí? ¿Y creen que el Señor no puede escogernos para hacer grandes cosas? Claro que el Señor puede hacerlo. Porque de lo vil ha escogido el Señor para avergonzar a los sabios. Y nosotros quizás, así como María, así como José, ¿verdad? Que prácticamente tenían su vida resuelta, que tenían sus planes. Así nosotros hoy, hermanos, estamos en una zona de confort. Quizás estamos cómodos donde estamos con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestro trabajo. Pero ¿saben qué, hermanos? A cada uno de nosotros el Señor nos está llamando. Y a veces tu corazón dice sí, pero tus pies dicen no. Y tomemos el ejemplo de esta pareja, de José y de María, y decidamos si escogemos la voluntad de Dios o escogemos hacer la voluntad nuestra. Porque a estas dos personas, el Señor las sacó de su zona de confort, las sacó de su comodidad para cumplir la misión y el llamado para el cual Él los había escogido. Y si nosotros, hermanos, escogemos hacer la voluntad del Señor, escogemos aceptar obedientemente el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo único que necesitamos es fe, porque el Señor es quien nos va a guiar y el Señor va a hacer el resto. Porque los planes del Señor nos van a sacar generalmente de nuestra zona de confort, hermanos. Pero si usted no quiere sacrificar ni su tiempo de trabajo, ni su tiempo con su familia, ni su esfuerzo,
ni su dinero, ni nada para Dios, ¿cómo pretende que Dios lo use? ¿Cómo pretende que se cumpla el propósito de Dios en su vida, el llamado de Dios en su vida? Si usted no está dispuesto a obedecer simple y llanamente porque no quiere salir de su zona de confort. Entonces aprendamos las lecciones de la vida de María, de la vida de José. La palabra nos dice que José era un hombre justo. Esa es la palabra que utiliza Mateo en el capítulo 1, versículo 19. Y aquí quiero que reflexionemos, hermanos. No podemos tener dos reputaciones porque es la honorabilidad nuestra o el honor de Dios. Cuando la Biblia dice aquí en Mateo 1:19 que José era un hombre justo, esa palabra en el original griego es sadit, y eso quiere decir que José era un estudioso de la Torá, que recitaba el Shema, que es una oración diaria que hacen los judíos, y que acudía a la sinagoga, que observaba los días santos, que guardaba las restricciones alimentarias. Entonces era una persona dentro de ese pueblo de Nazaret con cierta honorabilidad por su espiritualidad. Porque el hecho de que un carpintero en el contexto de esta cultura judía fuera reconocido como un sadit era algo valioso, hermanos. Y al momento de que María le dice esto, ya estaba comprometida con José, ya había un contrato, ya seguramente José había dado una dote porque pues eso era lo que se acostumbraba. Entonces legalmente ya María y José se pertenecían el uno al otro y José se enfrenta a tremendo dilema. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver por qué José se enfrentó a tremendo dilema en el momento en que decide aceptar a María bajo estas condiciones de lo que estaba sucediendo. Y voy a pedirle a Benja si nos puede apoyar con la lectura de Deuteronomio 22, del 13 al 21, y presten mucha atención, hermanos, porque por lo que dice la ley judía, esto era lo que José tenía que haber permitido que sucediera con María, porque la ley mandaba a apedrearla. ¿Ya estás, Benja? Perdón, es que no puedo leer, es que vengo en el transporte, una disculpa. Ah, ok, perdón. Entonces, Andrea. ¿Es qué? Deuteronomio 22, del 13 al 21. Sí, Deuteronomio 22, 13, 21. 13 dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere a esta mujer tome y me llegue a ella y no la halle virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirán el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultase ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán
los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ok, entonces dice Deuteronomio, ¿verdad? Que era lo que tenían que hacer con María según lo que dice la ley. Tenían que haberla apedreado los hombres de la ciudad en casa, en la puerta de la casa de su padre. Imagínense. Y José conocía la ley y María también conocía la ley, porque ya vemos, ¿verdad? Ya vemos lo que nos dice la Biblia de ambos. Ambos eran conocedores de la ley de Moisés. Y entonces la ley decía hay que apedrearla. Y José, ¿verdad? Nos dice la palabra que pensó en dejar a María secretamente. Eso pensó José en primera instancia. Dice, no, pues yo la dejo sin que nadie se entere, rompemos el compromiso. Pero bueno, al final del día, hermanos, ¿cuánto tiempo iba a poder esconder José ese secreto, verdad? Un secreto de 9 meses. No, ¿verdad? Era algo imposible de esconder, porque tarde que temprano toda la sociedad judía se iba a dar cuenta que María tuvo un hijo, ¿verdad? Entonces eso estaba complicado de esconder. Sin embargo, José, ¿verdad? Estuvo dispuesto, después de lo que el ángel le dice, él recibe a María y estuvo dispuesto a perder su reputación. Entonces, ¿por qué razón? Pues porque todo lo que iba a decir, ¿verdad? La sociedad judía es que, pues seguramente María y José tuvieron relaciones en ese tiempo del desposorio en el que no debieron haberlo hecho. Imagínense. O sea, a eso se sometió José. Estuvo dispuesto a perder su reputación como sadid, como estudioso de la Torá, por esto, por el hecho de haber aceptado a María. Entonces, hermanos, estamos nosotros preocupados por perder nuestra reputación si obedecemos el llamado de Dios. Estamos preocupados por qué va a decir nuestra familia, por qué van a decir nuestros amigos, pues por qué van a decir nuestros compañeros de trabajo. Estamos nosotros a veces más preocupados por el qué dirán que por obedecer al Señor. Miren qué tremenda lección nos deja José para nuestras vidas, porque realmente a veces nosotros como hijos de Dios ponemos excusas para el llamado del Señor por estar pensando en el qué dirán, que van a decir que estoy loco, que van a decir que estoy perdiendo el tiempo, que van a decir que me volví fanático, que van a decir que me volví religioso. ¿Qué va a decir mi familia? Ay, pues que no estoy tanto tiempo con ellos, que ya los desplacé por la iglesia. ¿Qué van a decir? Y por estar más preocupados de lo que van a decir, no hacemos lo que Dios nos está llamando. Y por estar más preocupados por lo que van a decir, entonces se acaba el tiempo y no cumplimos el propósito del Señor, porque estamos más preocupados por nuestra reputación que por darle gloria y honra a nuestro Dios a través de nuestras vidas. Entonces, es para pensar nada más el ejemplo de estas dos personas. Entonces, vemos que José inicialmente planea dejar a María secretamente, pero pues el ángel se le apareció en sueños, ¿verdad? Y le dice que pues esto que está sucediendo con María no es para que él se preocupe, sino más bien para que él se regocije. Y José pone el plan de Dios antes de su propia reputación. En Mateo 16:21, la palabra del Señor nos dice, nos dice,
Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, mucha gente está aferrada a lo que va a perder por causa de Cristo. Mucha gente está aferrada a lo que va a perder, hermanos. Pero escuchemos lo que dice la palabra. Que todo aquel, ¿verdad?, que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de Cristo la hallará. A veces estamos preocupados por perder, porque muchos piensan que es pérdida sentarse 2 horas a escuchar un estudio bíblico y no se conectan. Muchos piensan que es pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo el ir a la iglesia a congregarse, entonces no van y mejor se quedan en su casa haciendo 1000 otras cosas. Y están aferrados a lo que pueden perder en lugar de ver todo lo que pueden ganar. Y luego, y nuevamente pensemos, hermanos, ¿estamos dispuestos realmente a perder reputación y todo a lo que estamos aferrados en esta vida con tal de ver que Jesús realmente nazca en los corazones de las personas en este mundo? Porque José, a lo largo de su vida, vivió para agradarle al Señor. Nunca se quejó, nunca se arrepintió de haberle dicho sí a Dios y siempre hizo todo lo que Dios le dijo. Entonces, en este momento, José deja de ser ese artesano, ese carpintero, ese constructor, para convertirse en instrumento de Dios. Y otros personajes importantes, ¿verdad?, son los posaderos, los cuales estaban demasiado ocupados para darle la bienvenida al Salvador. Nos dice la palabra, ¿verdad?, que el emperador que reinaba en ese tiempo ordena hacer un censo. Eso está en Lucas capítulo 2. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada, con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Miren qué contrariedad. Todo un pueblo judío esperando el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Todo un pueblo judío bajo la opresión del Imperio Romano esperando que llegue el tan anhelado Salvador. Y oh, sorpresa, el Salvador nace y nadie se da cuenta. Vemos que Augusto César, que era el emperador romano en ese tiempo, benefició la economía de esa pequeña aldea de Belén con la decisión del censo. ¿Para qué hacía este censo Augusto César? Bueno, ¿por qué hacían los romanos los censos? Pues para ver cuántas personas eran y cuántos de ellos debían de pagarle impuestos a Roma. Realmente esa era el objetivo principal, ¿verdad? Poder tener un control de la población para el pago de los impuestos al Imperio Romano. Sin embargo, pues como hay un movimiento de gente, porque todos tienen que ir al lugar de origen de sus antepasados, en ese lugar de Belén, pues también llegó mucha gente para ser censada. Y pues imagínense pues el bullicio de la aldea, todos aprovechando para vender, a lo mejor una carpa, a lo mejor una manta, a lo mejor comida, ¿verdad? Para toda esa gente que llegaba. Y los posaderos, pues digamos que los hoteleros, ¿verdad? De ese tiempo,
Ya no tenían ni espacio, ni esteras, ni mantas para rentar, ¿no? Porque pues no eran hoteles como los de hoy en día, ¿no? Pues eran posadas y pues a lo mejor solamente ibas y pagabas con la finalidad de que te dieran una manta, una estera para acostarte, ¿verdad? Y dormir allí en un lugar decente. José y María están consiguiendo posada porque nos dice la Biblia, ¿verdad? Que ya estaban en los días en los cuales que María estaba encinta, ¿verdad? Y que en esos días se cumplían los días de su alumbramiento. Sin embargo, no encuentran espacio. José y María piden posada, pero a nadie le importa aquella joven pareja en la que no había nada de especial. A nadie le importa ver a esa mujer embarazada, casi dando a luz, pidiendo posada. Todas las personas estaban demasiado ocupadas en sus negocios, en sus quehaceres, en el comercio. Todos estaban demasiado ocupados como para recibir al Salvador. Todos tenían tantas cosas por hacer, hermanos. Qué contrariedad. Cuando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel está esperando anhelante la llegada de ese Mesías. Y el Mesías llega en medio de la indiferencia de todos. Y si nosotros, hermanos, aún hoy no estamos vigilantes a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios está haciendo, si nosotros no entendemos los tiempos, podemos perdernos las cosas milagrosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor todos los días, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el Señor sigue obrando en nuestras vidas todos los días. Él está vivo, Él es real, está a la diestra de Dios Padre. Y aún hoy muchos siguen en sus ocupaciones, muchos tienen tantas cosas por hacer que están tan ocupados que no pueden recibir al Salvador, ni en sus corazones, mucho menos en sus hogares, en sus familias, en sus matrimonios, porque están tan ocupados con tantas otras cosas. El ángel le manifiesta tanto a María como a José el nombre que iba a llevar el niño. Un nombre bastante común en el pueblo judío. El ángel les dice que el niño se va a llamar José, que es el equivalente al hebreo Josué, lo cual significa Jehová es salvación o salvador. Entonces, los judíos sabían que Jesús significaba salvador en el idioma hebreo. Ellos comprendían el significado del nombre, pero nunca comprendieron su misión. Al mismo tiempo, las profecías del profeta Isaías decían que sería llamado Emmanuel, que es una palabra compuesta de dos palabras. Imanu, que significa con nosotros, y él, que significa Dios. Y aunque Jesús fue hombre con nosotros, también fue Dios con nosotros. Entonces, no solamente Jesús tenía este nombre, en el Nuevo Testamento habían varios Jesús, ¿verdad? Sin embargo, este Jesús tenía un llamado especial, tenía una misión especial que venir a cumplir en la tierra por parte de Dios. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí porque van a ser las 9, ya llevamos casi 2 horas de clase. Entonces, voy a dejar hasta aquí porque el siguiente tema que vamos a tratar a mucho detalle es la genealogía de Jesús. Entonces, no quiero que pase así desapercibido, que ya los agarre cansados. Entonces, voy a cortar aquí para que platiquemos sus comentarios acerca de esta enseñanza del día de hoy. Que como vemos, ¿verdad? Todavía no llegamos al nacimiento. Estamos apenas en los personajes, ¿verdad? Que están antes del nacimiento de Jesús.
José, María, los posaderos, ¿verdad? Y vamos a en la próxima clase hablar sobre la genealogía de Jesús, hablar sobre las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús y vamos a seguir en este tema del nacimiento y todo lo que implica la infancia de Jesús. Entonces, voy a pedir, hermanos, en este momento que por favor puedan compartirnos a todos, ¿verdad? Sus dudas, sus comentarios acerca de esta enseñanza.